A finales de 1941, el mundo observaba conmocionado cómo la máquina de guerra nazi avanzaba, implacable, sobre las vastas llanuras de la Unión Soviética. Millones de soldados, una fuerza colosal de hierro y voluntad, parecían destinados a reescribir la historia con sangre y pólvora. La Blitzkrieg, la guerra relámpago que ya había aplastado Europa occidental, ahora barría el este, y la victoria sobre los soviéticos no solo se esperaba, se daba por sentada como una cuestión de semanas, quizás días. El rugido de los motores de los tanques alemanes, el sonido metálico de las orugas perforando la tierra congelada y los gritos de mando llenaban el aire, haciendo eco de la creencia inquebrantable en el poderío del Reich. La nevada fina, que apenas comenzaba, era solo un detalle, un inconveniente menor para un ejército que se consideraba invencible. En ese escenario de grandiosidad bélica, pocos podrían prever que la verdadera batalla no se libraría solo contra los tanques y la infantería soviética, sino contra un enemigo silencioso e invisible. Un adversario ancestral, más letal que cualquier bala o bomba, se estaba preparando para asestar su golpe. El aire gélido de la estepa rusa, que antes parecía un mero telón de fondo para la gloria militar, comenzaba a transformarse en una amenaza palpable, un presagio de desgracia. La confianza arrogante de la Wehrmacht, alimentada por victorias aplastantes y un avance territorial sin precedentes, estaba a punto de colisionar con las fuerzas elementales de la naturaleza, que no conocen ideologías ni fronteras. Imagine la escena: columnas interminables de hombres y vehículos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, una serpiente de acero y carne que serpenteaba por el territorio enemigo. Moscú estaba a la vista, la capital soviética parecía al alcance, y la euforia corría por las venas de los jóvenes soldados alemanes. Eran la punta de lanza de un imperio, la vanguardia de un nuevo orden mundial. Pero mientras marchaban, mientras celebraban cada nueva ciudad capturada, cada aldea dominada, el frío se hacía más profundo. No era solo una molestia, sino un penetrante y constante recordatorio de la fragilidad humana. Lo que ellos no sabían es que cada soplo helado del viento traía consigo más que solo un escalofrío. Traía la semilla de la destrucción, la vasta blancura y frialdad de Rusia, que se extendía infinitamente ante ellos. Pronto no sería solo un campo de batalla, sino un gigantesco cementerio, una tumba helada para sueños de conquista. La naturaleza, en su brutal indiferencia, estaba a punto de reescribir el destino de millones, y lo haría con armas que escapaban a la comprensión de la estrategia militar, la neumonía y la fiebre tifoidea. Esas enfermedades, invisibles a simple vista, serían los verdaderos generales de un invierno despiadado, transformando la arrogancia en desesperación y la fuerza en fragilidad. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en cómo un ejército que se consideraba invencible puede ser derrotado por algo que no se puede ver, ni tocar, ni siquiera combatir directamente? ¿Cómo la disciplina férrea y la superioridad tecnológica pueden desmoronarse ante un enemigo que ataca el cuerpo por dentro, corroyendo el alma y la voluntad de luchar? Esta es la historia de cómo el general Invierno no vino solo, sino que trajo consigo un batallón de microorganismos, transformando la campaña oriental en un infierno congelado, donde la muerte acechaba en cada tos, en cada fiebre, en cada escalofrío. Esta es nuestra expedición histórica para desvelar cómo un enemigo invisible, más letal que balas y bombas, transformó la arrogancia en desesperación y reescribió el destino de millones. Suscríbase ahora y únase a nosotros para entender la verdadera cara de la guerra y la implacabilidad de la naturaleza. Avanzando como una avalancha sobre la vastedad soviética, la Wehrmacht parecía imparable. Cada kilómetro conquistado, cada ciudad que caía, reforzaba la creencia de que nada podía detener la máquina de guerra nazi. Era el apogeo de la Blitzkrieg, la táctica de guerra relámpago, que había pulverizado las defensas de toda Europa occidental. Los mapas en los cuarteles generales alemanes mostraban un avance vertiginoso, líneas rojas que se extendían cada vez más al este, engullendo ciudades como Kiev, Smolensk y acercándose peligrosamente a Leningrado y, más crucialmente, a Moscú. La energía y la moral de las tropas alemanas estaban en su punto más alto. Soldados jóvenes,
Muchos de ellos, embriagados por la ideología y las victorias fáciles, marchaban con una confianza casi sobrenatural. Eran la personificación de una fuerza invencible, equipados con los mejores tanques y artillería de la época, entrenados para la eficiencia brutal. El sonido de las botas marchando al unísono, el zumbido de las radios de comunicación, el olor a diésel y pólvora mezclados con el aire de la estepa rusa, todo parecía un preludio para la victoria final. La capital soviética estaba a pocos pasos, y muchos creían que el último golpe se asestaría antes de que el invierno pudiera arreciar. La arrogancia era palpable, un manto invisible que cubría a cada soldado y a cada general, pero Rusia tenía sus propios generales, y el más temible de ellos apenas estaba comenzando a manifestarse. El general invierno no llegó con una única tormenta abrumadora, sino con un susurro gélido que se transformó en un lamento aullante. Las temperaturas, que antes solo eran frías, se desplomaron de forma despiadada. De repente, el aire cortante se convirtió en un arma. La nieve, que al principio era solo una alfombra blanca pintoresca, comenzó a acumularse en montones infranqueables, transformando carreteras en trampas de hielo y lodo congelado. Lo que antes era un avance rápido y coordinado, se convirtió en una batalla diaria contra los elementos. Los tanques, orgullo de la Wehrmacht, comenzaron a fallar. Los motores diésel, diseñados para climas europeos más suaves, se congelaban durante la noche, exigiendo horas de trabajo extenuante para ser encendidos. El aceite se transformaba en gelatina, el combustible se solidificaba y las orugas patinaban ineficazmente en la nieve y el hielo. Las armas, antes tan confiables, se encasquillaban, sus mecanismos internos bloqueados por el frío extremo. Los rifles se congelaban, las ametralladoras fallaban, y los soldados descubrían que sus equipos, antes sinónimo de superioridad, ahora eran una fuente de frustración y peligro. El optimismo inicial rápidamente dio paso a la duda, y la duda se transformó en una desesperación creciente. Las promesas de una victoria rápida se evaporaron como el aliento caliente en el aire helado. Los soldados, que habían marchado a la guerra con uniformes de verano, ahora luchaban por sobrevivir al frío cortante. La ropa de invierno prometida nunca llegó en cantidad suficiente, atrapada en líneas de suministro que se extendían por miles de kilómetros y eran constantemente atacadas por los guerrilleros soviéticos. Y fue en ese escenario de desintegración logística y ambiental que los primeros signos del enemigo invisible comenzaron a aparecer. No eran heridas de bala ni explosiones de granadas, sino algo mucho más insidioso. Una tos persistente comenzó a resonar en los refugios improvisados, una tos seca y dolorosa que se aferraba a los pulmones. Escalofríos incontrolables sacudían los cuerpos de los soldados, incluso dentro de sus uniformes insuficientes. La fiebre, un calor interno que devoraba la energía, se convirtió en un compañero constante. Al principio eran casos aislados, atribuidos al rigor del clima, pero la frecuencia aumentaba, y el frío no era solo una molestia, era un catalizador brutal. La exposición prolongada, el agotamiento, la desnutrición y la falta de higiene creaban el ambiente perfecto para la proliferación de enfermedades que, en condiciones normales, se habrían contenido. La neumonía comenzó a cegar vidas, silenciosamente, transformando un resfriado común en una sentencia de muerte. Soldados que ayer marchaban con vigor, hoy yacían en sus catres de campaña, luchando por respirar, sus rostros pálidos y los labios azules. La tensión narrativa en el frente se intensificaba cada día. La lucha ya no era solo contra el ejército rojo, sino contra el propio aire que respiraban, contra el suelo que pisaban. El ambiente hostil y las condiciones precarias comenzaban a corroer la fuerza de combate alemana de adentro hacia afuera. El avance, antes tan glorioso, se transformaba en una lucha por la supervivencia, una guerra contra elementos invisibles y mortales. La valentía en combate era inútil contra un enemigo que atacaba los pulmones, que inflamaba los intestinos, que robaba la fuerza y la voluntad de luchar. Cada mañana, el recuento de bajas no era solo de muertos en combate, sino de hombres que habían sucumbido al general invierno y sus aliados microscópicos. Los médicos de campaña,
Ya sobrecargados con los heridos de batalla, ahora enfrentaban una epidemia silenciosa, sin los medicamentos adecuados, sin calefacción, sin esperanza. El olor a enfermedad, a sudor, a sangre y a heces, se mezclaba con el olor metálico del frío y la pólvora, creando una atmósfera de desesperación. Las trincheras húmedas y heladas, que debían ofrecer protección, se convertían en focos de contagio, donde la enfermedad se propagaba de un hombre a otro con una velocidad aterradora. La sonrisa arrogante de Victoria comenzaba a desaparecer de los rostros de los soldados alemanes, sustituida por una mirada de cansancio, de miedo y de una desesperanza creciente. La invencibilidad se estaba desmoronando, no por un contraataque masivo, sino por la acción lenta e implacable de un enemigo que no se podía ver. Este enemigo, invisible e insidioso, libraba una guerra diferente, una guerra contra la propia carne y la sangre. Las trincheras, antes símbolos de protección y resistencia, se transformaron en trampas heladas, focos de contagio donde la vida se escapaba en gemidos ahogados. El sonido constante de la tos, seca y punzante, resonaba en los refugios improvisados, mezclándose con los escalofríos incontrolables que sacudían cuerpos agotados. Era la neumonía, la segadora silenciosa, avanzando sin piedad. Soldados que ayer reían y contaban historias, hoy luchaban desesperadamente por respirar, sus pulmones tomados por un líquido mortal, sus labios azules en un contraste macabro con la palidez cadavérica de sus rostros. Pero la neumonía no estaba sola. La fiebre tifoidea, la enfermedad de la suciedad, encontró un terreno fértil en las condiciones precarias del frente oriental. La falta de higiene, el agua contaminada, el saneamiento inexistente y la aglomeración de hombres en espacios minúsculos crearon el ambiente perfecto para su proliferación. La fiebre alta, que llegaba a 40 grados Celsius, sumergía a los hombres en delirios aterrorizantes. La diarrea severa, constante y debilitante, agotaba las últimas reservas de energía, transformando hombres robustos en sombras esqueléticas en cuestión de días. El olor nauseabundo a sudor, vómito y heces, mezclado con el olor metálico del frío y la pólvora, flotaba pesado en los hospitales de campaña improvisados, que no eran más que tiendas heladas o graneros abandonados. Los médicos, héroes olvidados de esa guerra, eran testigos impotentes, con pocos medicamentos, sin calefacción adecuada y con suministros médicos que apenas llegaban a los puestos avanzados, veían a sus pacientes languidecer ante sus ojos. La morfina era rara, los antibióticos inexistentes. La única arma era el cuidado básico y, a menudo, la esperanza vana. Relatos de médicos describían la agonía de tener que elegir quién recibiría el poco tratamiento disponible, sabiendo que la mayoría estaba condenada. El agotamiento y la desesperación se convirtieron en compañeros constantes, no solo de los soldados, sino también de aquellos que intentaban salvarlos. El impacto humano era devastador. No era solo la pérdida de peso lo que marcaba a los soldados, era la mirada vacía, la ausencia de brillo en los ojos, la resignación que sustituía a la bravura. Muchos veían a sus camaradas, hombres con quienes habían compartido el pan y el peligro, morir no por un disparo enemigo, sino por un cuerpo que simplemente no soportaba más la enfermedad y el frío. La muerte, antes asociada al heroísmo en combate, ahora era lenta, humillante, una rendición silenciosa a un enemigo microscópico. La moral de las tropas, antes inquebrantable, comenzaba a desintegrarse. ¿Cómo luchar contra algo que no se puede ver ni enfrentar con un rifle? ¿Cómo mantener la disciplina cuando el propio cuerpo se vuelve contra ti? El campo de batalla, que debería ser un escenario de gloria militar, se transformó en un escenario de destrucción doble. No era solo la tierra devastada por explosiones y cráteres, era la paisaje blanca e inmaculada de la nieve rusa, ahora maculada por cuerpos congelados, muchos de ellos no de combatientes caídos, sino de hombres que sucumbieron a la enfermedad y al agotamiento. Las trincheras húmedas y heladas, que debían ofrecer protección contra el enemigo visible, se convirtieron en tumbas colectivas, donde la enfermedad se propagaba de un hombre a otro con una velocidad aterradora. El aire helado traía no solo el olor a muerte, sino también a putrefacción, incluso bajo el manto blanco de la nieve.
Los refugios, que debían ser refugios, eran focos de contagio. En cada esquina, un hombre tosía, otro gemía, un tercero deliraba. La neumonía y la fiebre tifoidea no hacían distinción entre rango o valentía. El general y el recluta eran igualmente vulnerables, sus vidas a merced de bacterias y virus. La paisaje blanca e infinita, antes un símbolo de la vastedad a ser conquistada, ahora era un recordatorio constante de la fragilidad humana ante la naturaleza. La nieve, que lo cubría todo con un velo de pureza, escondía bajo sí un infierno de sufrimiento y enfermedad. La imagen de un ejército otrora invencible, ahora fragilizado, exhausto y en retirada caótica, comenzaba a formarse, no por presión enemiga directa, sino por la desintegración interna de las unidades, corroídas por una guerra contra la carne y la sangre que nadie había previsto. La batalla diaria no era contra el ejército rojo, sino contra la propia respiración, contra la fiebre que quemaba por dentro, contra la debilidad que robaba la capacidad de empuñar un arma. Cada día, el general Invierno y sus aliados microscópicos ganaban más terreno, no con tanques y artillería, sino con tos, fiebre y desesperación. Y mientras la enfermedad corroía la fuerza vital de los soldados, el cerco se estrechaba de una forma aún más cruel, amigo. La logística alemana, antes aclamada por su eficiencia casi sobrenatural, sucumbía a la vastedad implacable del territorio y al rigor del clima ruso. Las líneas de suministro, estiradas a un punto de ruptura que ni los estrategas más pesimistas preveían, se transformaron en venas congeladas, incapaces de bombear la sangre necesaria para mantener al ejército vivo y en combate. Imagine la escena, usted que está acostumbrado a la logística de hoy. Kilómetros y kilómetros de carreteras cubiertas de nieve y hielo, donde convoyes enteros de camiones quedaban atascados, volcados o simplemente desaparecían bajo el manto blanco y traicionero. Los vehículos, muchos de ellos con motores diésel diseñados para climas europeos más suaves, se averiaban uno tras otro. El combustible se convertía en gelatina. Las piezas de repuesto, que debían llegar en días, tardaban semanas, si es que llegaban. Y para empeorar la situación, los guerrilleros soviéticos, verdaderos fantasmas del bosque, atacaban incesantemente, saboteando vías férreas, incendiando depósitos e interceptando las pocas caravanas que osaban desafiar el invierno. Era un verdadero infierno, un laberinto helado donde cada suministro perdido no era solo un artículo menos, sino que significaba una vida más en riesgo, un hombre más al borde del colapso. La consecuencia era brutal e inmediata. ¿Medicamentos? Casi no había. Las pocas ampollas de suero, los analgésicos y los vendajes limpios eran artículos de lujo, disputados a gritos, como si fueran tesoros. Ropa de abrigo. Olvídese de los abrigos de lana y los guantes térmicos que los soldados alemanes usaban en casa. Muchos todavía estaban con los uniformes de verano, improvisando con trapos, periódicos viejos y lo que conseguían robar de las aldeas abandonadas. Los pies, antes protegidos por botas robustas, ahora eran llagas congeladas, gangrenadas, exigiendo amputaciones que se hacían sin anestesia, con sierras de carpintería y, en el mejor de los casos, un vaso de vodka como único consuelo. El dolor era inimaginable. ¿Y la comida? La comida. Las raciones disminuían cada día, transformando el apetito en una tortura constante. El hambre se convirtió en una compañera tan presente como el frío, minando la resistencia, corroyendo la carne y haciendo que los cuerpos fueran aún más vulnerables a las enfermedades. En ese escenario de escasez y desolación, la fiebre tifoidea encontró su paraíso particular. Con el agua contaminada por cadáveres y desechos, la falta de baño durante semanas y la ausencia de cualquier saneamiento básico, la bacteria se propagó como una plaga bíblica. Las letrinas improvisadas, los campamentos sucios, los refugios abarrotados donde los hombres dormían amontonados, todo se convirtió en un caldo de cultivo para la enfermedad. Era como un incendio, amigo mío, que no daba tregua. Un soldado tosía, otro vomitaba, un tercero tenía diarrea incontrolable, y en cuestión de horas, la enfermedad se extendía a la próxima víctima. Los médicos de campaña, ya desesperados,
Veían a la tifoidea cegar vidas más rápido que cualquier bala o bomba. La brutalidad de las condiciones generales llevaba a una desesperación que rozaba la locura. La resistencia ya no era solo contra el Ejército Rojo, sino contra la propia desintegración del cuerpo y la mente. Soldados, antes disciplinados, orgullosos y llenos de ideales, ahora hurtaban comida de sus camaradas, abandonaban puestos, y la línea entre la supervivencia y la barbarie se hacía cada vez más tenue. El miedo a enfermar, a ser dejado atrás para morir congelado o devorado por los lobos, superaba y mucho el miedo a la batalla. La sensación de abandono era abrumadora. Lejos de casa, sin noticias de la familia, sin esperanza de refuerzos o rescate, muchos se sentían como piezas desechables en un tablero de ajedrez helado y sangriento. El colapso moral era visible en los ojos de cada hombre, una oscuridad que se apoderaba del brillo de antaño. La arrogancia inicial, esa creencia inquebrantable en la superioridad de la raza y del ejército, fue aplastada por la realidad cruda y desnuda de Rusia. El enemigo ya no era solo el soldado soviético con su uniforme acolchado, sino un organismo microscópico, una bacteria, un virus, invisible y omnipresente. Era el frío cortante que entraba en los huesos y paralizaba el alma, el hambre que roía el estómago y los sueños, la tos que desgarraba los pulmones y la esperanza. ¿Cómo luchar contra algo que no se puede disparar, ni acuchillar, ni bombardear? La guerra se convirtió en una lucha interna, una batalla por la cordura en medio del caos y la desintegración. Los relatos de la época son escalofriantes, amigo mío, de erizar los pelos del brazo. Soldados que, en un momento de delirio por la fiebre, intentaban huir a ninguna parte, solo para ser encontrados congelados en la nieve, como estatuas macabras. Otros, en profunda desesperación, imploraban por una bala misericordiosa, prefiriendo una muerte rápida a la agonía lenta y humillante de la enfermedad. La disciplina, antes el pilar de hierro de la Wehrmacht, comenzó a derrumbarse como un castillo de arena. Los oficiales luchaban por mantener el control, pero ¿cómo se puede comandar a hombres que apenas pueden mantenerse en pie, que están delirando de fiebre, con diarrea incontrolable y los ojos vacíos? El miedo a enfermar y la muerte lenta y dolorosa se volvieron más aterradores que el propio combate. Cada día, más y más hombres eran retirados de la línea de fuego, no por heridas de batalla, sino por cuerpos que habían sido completamente quebrantados por la neumonía y la fiebre tifoidea, convirtiéndose en solo un número más en el recuento de la muerte invisible. El aislamiento era completo, una sensación de estar a la deriva en un océano de hielo. Las pocas comunicaciones con la retaguardia estaban llenas de promesas vacías, de suministros que nunca llegaban, de una esperanza que se desvanecía en el aire helado, como humo. Era como estar en otro planeta, un planeta de hielo y muerte, donde las reglas de la civilización y la guerra parecían no aplicarse. La vastedad del territorio ruso, que antes parecía una oportunidad de expansión y gloria, ahora era una prisión sin muros, un cerco natural que ningún ejército podría romper. Los bosques oscuros y silenciosos, las estepas infinitas, todo conspiraba para aumentar la sensación de desamparo y soledad. El ejército nazi, que se veía como el señor del mundo y de la guerra, estaba acorralado, no por un enemigo visible en uniformes enemigos, sino por un conjunto implacable de fuerzas naturales y biológicas. En cada respiración jadeante, en cada escalofrío, en cada delirio febril, la realidad se imponía con una claridad brutal. Estaban perdiendo la guerra contra un enemigo que no empuñaba armas, sino que cargaba la muerte en cada célula, en cada soplo de viento helado. Y así, amigo mío, llegó el apogeo del invierno ruso, con una ferocidad que superó incluso los relatos más sombríos. Las temperaturas se desplomaron a niveles inimaginables, congelando no solo la tierra y el agua, sino también la esperanza en los corazones de los soldados alemanes. Era como si el propio infierno se hubiera materializado en forma de hielo y viento cortante, un escenario que haría temblar al más valiente de los hombres. Y con él vino el pico de las epidemias. La neumonía y la fiebre tifoidea, que antes eran amenazas crecientes, ahora se transformaron en una ola abrumadora de muerte y sufrimiento.
una plaga silenciosa que diezmaba las filas con una eficacia brutal. Decenas de miles de hombres, que habían sobrevivido a batallas feroces contra el ejército rojo, ahora sucumbían silenciosamente en sus refugios helados, sin un solo disparo. Las bajas por enfermedad, en muchos sectores del frente oriental, superaban con creces las pérdidas en combate. Piénsalo bien, hombre. El enemigo que apenas podían ver estaba causando un daño mayor que cualquier bombardeo, cualquier ataque de artillería, cualquier arremetida de tanques. Los hospitales de campaña, ya sobrecargados e improvisados, se convirtieron en verdaderos mataderos a cielo abierto. Ya no había espacio, ni recursos, ni esperanza para tratar la avalancha de enfermos. Paecillos y tiendas eran montones de cuerpos febriles, tosiendo sangre en pañuelos sucios, delirando en lenguas que nadie entendía, con los ojos vidriosos por la fiebre, fijos en un vacío aterrorizante, como quien ya vislumbraba el más allá. El olor era insoportable. La mezcla de sudor, vómito, diarrea y la dulzura rancia de la muerte flotaba en el aire, congelada y densa, impregnando cada pedazo de tela, cada tabla de madera. Los médicos, exhaustos y desmoralizados, apenas podían ofrecer consuelo, mucho menos cura. Veían a hombres fuertes, entrenados para la guerra, transformarse en espectros en cuestión de días, perdiendo la lucha contra una fiebre que no cedía, contra pulmones que se negaban a respirar, contra un cuerpo que simplemente se rendía. Las amputaciones por gangrena eran rutina, realizadas sin anestesia, con gritos que resonaban en la noche helada, recordando a todos la brutalidad de aquella existencia. La incapacidad de mantener cualquier tipo de ofensiva se convirtió en un hecho brutal e innegable. El ímpetu de la Blitzkrieg, ese avance relámpago que parecía invencible, había sido quebrado de forma irremediable, no por una línea de defensa inexpugnable, sino por la desintegración interna de las unidades. ¿Cómo avanzar cuando la mitad de tu tropa está enferma? Otra parte se está congelando. Los vehículos apenas funcionan y la moral está por los suelos. Las órdenes de Berlín, que insistían en el mantenimiento de las posiciones y la continuidad del ataque, parecían un delirio distante para los hombres acorralados en el frente, aislados del mundo civilizado por un océano de nieve y hielo. La realidad en el campo de batalla era otra, mucho más sombría, una cara de la guerra que los generales en sus gabinetes calefaccionados apenas podían imaginar. Fue en ese punto que la necesidad de retiradas estratégicas se impuso, no como una táctica de repliegue planeada ante un enemigo superior, sino como una rendición amarga y desesperada a las fuerzas de la naturaleza y la enfermedad. Las unidades alemanas, antes orgullosas y disciplinadas, comenzaron a retroceder de forma caótica, una desbandada que revelaba la fragilidad de su organización. Dejaban atrás no solo equipos dañados, pilas de suministros inútiles y vehículos abandonados, sino también a los enfermos y los moribundos. Aquellos que no podían caminar más, que no tenían más fuerzas para seguir, eran simplemente abandonados en la nieve, una sentencia de muerte lenta y cruel, un final solitario bajo el manto blanco e indiferente. La imagen de un ejército otrora invencible, ahora fragilizado, exhausto y en retirada, era un espectáculo de desesperación y humillación. Soldados tambaleaban en la nieve, tosiendo, vomitando, con los ojos vacíos, apenas logrando arrastrar los pies congelados y gangrenados. Era el lamento del general invierno, mi estimado, cobrando su precio de forma despiadada, una cosecha macabra de vidas. Los líderes alemanes, que inicialmente habían subestimado la ferocidad del invierno ruso y la amenaza de las enfermedades, comenzaron a percibir la extensión de la catástrofe con un shock que los sacó de la inercia. Los informes llegaban a sus cuarteles generales, describiendo unidades enteras con más del 50% de bajas por enfermedad, batallones reducidos a un puñado de hombres aptos para luchar. Las líneas del frente, antes sólidas, ahora eran porosas, llenas de vacíos donde el enemigo podía infiltrarse. La arrogancia inicial daba paso a un pavor frío y calculador, una comprensión tardía de que habían desafiado algo mucho mayor que cualquier fuerza militar. Estaban perdiendo la guerra contra un enemigo invisible y omnipresente, y no había forma de combatirlo con tanques o aviones, con tácticas de cerco o ataques relámpago. Las estrategias militares, por brillantes que fueran,
eran inútiles contra la neumonía que robaba el aliento y la fiebre tifoidea que vaciaba los cuerpos, contra la gangrena que devoraba las extremidades. El propio Hitler, recluido en sus búnkeres, tardó en aceptar la dimensión de la derrota, obsesionado por una visión distorsionada de invencibilidad. El sueño de una victoria rápida sobre la Unión Soviética se deshizo en medio del hielo y la enfermedad, como un castillo de naipes barrido por un vendaval. La Blitzkrieg, que había sido el arma secreta de Hitler, fue paralizada, su ímpetu quebrado de forma abrumadora. La campaña oriental, que debería haber sido un paseo triunfal, se transformó en un cementerio congelado, una fosa común para las ambiciones nazis. El precio pagado fue colosal, mi amigo, no solo en vidas humanas. Incontables miles que murieron de forma ignominiosa, lejos del heroísmo de la batalla, sin la gloria que se les había prometido, sino también en la capacidad de guerra de la Wehrmacht. La moral estaba destrozada, los equipos destruidos o inoperantes, la salud de los supervivientes, comprometida de forma irreversible, muchos de ellos marcados para siempre por las secuelas físicas y psicológicas. Este momento marcó el punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial. La invasión de la Unión Soviética, el mayor error estratégico de Hitler, fue sellada por el general Invierno y su ejército de microorganismos. La creencia en la invencibilidad alemana fue rota de forma brutal e irreversible. A partir de allí, la guerra en el este sería una batalla de desgaste, una lucha desesperada por la supervivencia, donde cada palmo de tierra sería disputado a un costo humano inimaginable. El ímpetu nazi había sido contenido, no por una fuerza aplastante de tanques soviéticos al principio, sino por algo mucho más fundamental e implacable: la propia naturaleza, en su indiferencia brutal, y las enfermedades que se alimentan de la miseria humana. Es como dicen por ahí, ¿no? Es como dicen por ahí, ¿no, colega? La naturaleza no perdona. Y lo que quedó de aquel ejército, antes la personificación de la invencibilidad, cargaba cicatrices que iban mucho más allá de las heridas de batalla. Los soldados que de alguna forma sobrevivieron al infierno congelado del invierno ruso, a la neumonía que robaba el aire y a la fiebre tifoidea que consumía la carne, volvieron a casa o intentaron volver como fantasmas. Muchos de ellos, créeme, nunca volvieron a ser los mismos. Aquel frío cortante no solo congeló sus miembros, sino también sus almas. Las secuelas físicas eran visibles y brutales: amputaciones de dedos, manos y pies, gangrenados por el hielo implacable, que dejaron a miles de hombres lisiados, dependientes, con un dolor fantasma que los acompañaría toda la vida. La tos persistente, resultado de la neumonía, se convirtió en una compañera constante, un recordatorio diario de la batalla que libraron contra sus propios pulmones. Pero las heridas más profundas eran las invisibles. Los traumas psicológicos eran abismales, un abismo de terror y desesperación que ningún hospital de campaña, y mucho menos la propaganda nazi, podría curar. Soldados que vieron a sus camaradas morir de forma tan ignominiosa, no por una bala gloriosa, sino por una fiebre que los hacía delirar, o por un frío que los transformaba en estatuas de hielo, cargaban un peso insoportable. Pesadillas vívidas con el olor a muerte, con el silencio de la nieve cayendo sobre cuerpos abandonados, con los gritos de dolor en los hospitales improvisados, acechaban sus noches. Muchos desarrollaron trastornos de estrés postraumático severos, hoy reconocidos como algo real, pero en la época solo vistos como debilidad. Se convirtieron en personas calladas, con la mirada perdida, incapaces de reconectarse con una vida normal que parecía tan distante de la brutalidad que presenciaron. El recuerdo de un enemigo que no podía ser combatido con armas, un enemigo microscópico y el propio clima, se grabó en sus mentes como un sello de condena. Habían enfrentado a la muerte en sus formas más crueles y cobardes, y eso lo cambió todo. Esta campaña desastrosa en el frente oriental dejó lecciones históricas que deberían ser estudiadas en cada academia militar, en cada aula, para siempre. Primero, la arrogancia estratégica. Los líderes alemanes y el propio Hitler subestimaron de forma criminal la vastedad del territorio ruso, la ferocidad de su invierno y la resiliencia de su pueblo. La logística,
antes un punto fuerte de la Wehrmacht, se desmoronó bajo el peso de las distancias y del clima, revelando los límites del poder militar cuando se confronta con fuerzas elementales y biológicas. De nada sirve tener el tanque más potente o el soldado más disciplinado si no tiene combustible, comida, ropa de abrigo o medicinas. Es una lección que resuena a través de la historia, amigo mío, y que nos recuerda que la naturaleza, en su indiferencia, puede ser el más implacable de los generales. La importancia de la medicina de campo y de la higiene en tiempos de guerra también fue brutalmente expuesta. La falta de saneamiento, la escasez de médicos y medicamentos, la imposibilidad de mantener un mínimo de higiene en condiciones tan precarias, todo esto transformó el frente de batalla en un criadero de enfermedades. La fiebre tifoidea, la neumonía y otras enfermedades se propagaron como reguero de pólvora, causando más bajas que las balas y granadas enemigas. Es una verdad cruda y desnuda. Un ejército enfermo es un ejército derrotado, por más valiente que sea. Esta experiencia dolorosa reformuló años después muchos de los protocolos de salud militar, pero a un costo humano incalculable. La memoria colectiva de este episodio es un símbolo punzante de la brutalidad del frente oriental. Mientras que las grandes batallas como Stalingrado y Kursk son frecuentemente recordadas por su escala épica y por los enfrentamientos directos, la historia de los enemigos invisibles, la neumonía y la fiebre tifoidea, a menudo queda en segundo plano, opacada por el heroísmo y la barbarie en combate. Pero fueron esos enemigos silenciosos los que desempeñaron un papel crucial en la quiebra del ímpetu alemán, que transformaron la Blitzkrieg en una agonía lenta y que sellaron el destino de la invasión soviética. Es importante recordar que la guerra no es solo sobre tanques y aviones, sino también sobre la fragilidad del cuerpo humano, sobre la lucha contra el frío, el hambre y las enfermedades que se aprovechan del caos. Este capítulo sombrío de la historia nos obliga a reflexionar sobre la resiliencia de la naturaleza y la arrogancia humana. La campaña de 1941 en Rusia fue un recordatorio brutal de que, por mucho que la humanidad intente dominar el mundo, existen fuerzas que trascienden nuestro control, que nos vuelven a colocar en nuestro lugar. El general Invierno, acompañado de su batallón de bacterias y virus, no luchó con bayonetas o granadas, sino con el aire helado, la nieve implacable y la enfermedad que corroía la vida por dentro. Y en esa batalla, compañero, él salió victorioso. Las cicatrices invisibles dejadas en el alma de los supervivientes y en la memoria de la guerra son un testamento eterno de que el campo de batalla puede ser mucho más amplio y traicionero de lo que se imagina, y que los mayores enemigos no siempre son aquellos que podemos ver. Es una historia que nos hace pensar, ¿verdad? Que nos hace cuestionar los límites de la ambición y el precio de la deshumanidad. Y fíjate, la historia no se olvida de quien sobrevivió a esa carnicería invisible. Aquellos que arrastraron sus cuerpos de vuelta a casa, o a lo que quedaba de ella, cargaban un equipaje que iba mucho más allá de las mochilas vacías. Hoy hablamos de trauma, pero imagina lo que era vivir con el fantasma de la neumonía que te asfixiaba, o de la tifoidea que te hacía delirar durante semanas, con la imagen de los amigos congelados en la nieve, abandonados atrás. Muchos de esos hombres, hermano, quedaron con la salud comprometida para siempre. Pies y manos que nunca más sintieron el calor, pulmones marcados por el dolor, mentes que revivían el infierno cada noche. La medicina de la época, aún incipiente, apenas entendía la profundidad de esos daños. Lo que para ellos era una debilidad de espíritu, hoy sabemos que era trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad. Vivir con el recuerdo de haber sido derrotado por algo que no se veía, que no se podía combatir de frente, era una condena. ¿Y la lección? ¿Cuál fue la lección de todo este mal trago? Ah, amigo, esa es para la vida. La soberbia de los estrategas, la confianza exagerada en la superioridad tecnológica y la ignorancia sobre el poder de la naturaleza, todo eso fue desmantelado por el rigor del invierno ruso. Aprendimos, o deberíamos haber aprendido, que el ejército más poderoso del mundo puede ser deshecho por un frío tremendo y por un puñado de bacterias. La logística, que los alemanes creían infalible, se volvió un chiste.
¿Cómo vas a mantener una máquina de guerra funcionando si no puedes llevar un abrigo, un pan o una medicina a la gente en el frente? Es como querer ganar el campeonato de fútbol sin tener balón ni botas, ¿me entiendes? Quedó claro que la medicina de campo y la higiene no son un lujo, son la base para cualquier operación militar. Sin eso, compañero, el ejército se desintegra antes incluso de ver al enemigo. ¿Y la memoria? ¿Cómo la guardamos? Las grandes batallas, Stalingrado, Kursk, brillan en los libros de historia, en las pantallas de cine. Pero la guerra contra la neumonía y la tifoidea, contra el general Invierno, esa es la historia que queda medio olvidada, medio en las sombras. Es el recuerdo de un enemigo invisible, pero que hizo un daño colosal, que cambió el rumbo de la guerra tanto como cualquier tanque o avión. Es la prueba de que la historia es escrita no solo por los héroes y villanos, sino también por los elementos, por los microorganismos, por la frialdad brutal de la naturaleza. Es un recordatorio de que, por mucho que nos creamos lo máximo, solo somos un punto pequeño en este universo, a merced de fuerzas que apenas entendemos. Entonces, gente, ¿qué queda de todo esto? Una reflexión profunda, pero necesaria. La fragilidad humana, vemos que es real. Ante la grandiosidad de la naturaleza, de la simplicidad mortal de un virus o una bacteria, nos volvemos minúsculos. El general Invierno no estaba solo. Trajo consigo un ejército de enfermedades que no vestían uniforme, no empuñaban armas, pero que diezmaron a los invasores con una eficacia que ningún general humano logró igualar. Demostró que la historia, esa que estudiamos, es moldeada por mucho más que estrategias y armas. Es moldeada por el silencio de la nieve cayendo sobre las sepulturas olvidadas, por el lamento del viento que se lleva los gritos de dolor, por la indiferencia de un mundo que sigue adelante, pero que nunca debería olvidar las lecciones de su pasado. Este viaje que hicimos hoy, desvelando los secretos de cómo la naturaleza reescribió el destino de millones, es una invitación a pensar en los límites de la ambición, en el valor de la vida, en la fuerza implacable de lo que no podemos controlar. Y si le gustó este viaje por la historia, si esta narrativa le atrapó, entonces haga lo siguiente, camarada. Deje su like, comparta este video con la gente a la que también le encanta la historia y, por supuesto, suscríbase al canal para no perderse las próximas narrativas épicas que vamos a desenterrar. ¿Qué otro evento olvidado le gustaría explorar? ¿Qué otra batalla secreta deberíamos revelar? Deje su comentario aquí abajo. Queremos saber su opinión. Y continúe con nosotros en esta jornada incesante por el pasado, porque la historia, amigo mío, es un tesoro que nunca deja de sorprendernos. Gracias.